Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectado. Yo veo que es un tema que llama mucho la atención porque sois muchos conectados hoy y es un placer de poder hablar con vosotros hoy de gestión de panel. Entonces, ¿qué es lo que nos va a tocar hoy? Hoy aquí tenemos el menú del día. Hoy lo que vamos a comer es primero recordar lo que es un panel, porque claro, como vamos a hablar mucho de eso, hay que tener este concepto muy claro. Luego vamos a ver quiénes son los expertos que han participado, a, a los que han compartido su experiencia con nosotros, la descripción de los paneles de cada uno y dividiendo la presentación en temas, veremos por ejemplo, cómo reclutan el panel, cómo incentivan, cómo lo animan, la ventaja, los límites, etcétera. Y entonces eso es lo que vamos a compartir. Y por fin vamos a ver la herramienta Community, que es una plataforma que desarrollamos nosotros para gestionar los paneles. Para los que no nos conocen, Sphinx es una empresa francesa que desarrolla softwares para profesionales del mundo de la investigación. Lleva 35 años desarrollando estos softwares. Estamos presentes en más de 50 países y tenemos la suerte de tener 50.000 clientes que usan el software a menudo. Desarrollamos software para crear encuestas, encuestas móvil, papel, formato online, offline, de multiidioma. También herramienta para difundir la encuesta de muchos canales como SMS, email, offline, online, con aplicación móvil, con un escáner o lo que sea. Gestión de datos, es decir, cómo gestionar los datos y luego analizarlo, tanto los datos cuantitativos que los datos cualitativos. Pregunta abierta, entrevistas y y una herramienta que tenemos de visualización y presentación de resultados. Sphinx se usa principalmente para, por ejemplo, la experiencia de los clientes, medir la experiencia de los pacientes, de los empleados, para los recursos humanos, también para hacer investigación de mercado, es lo que sobre todo vamos a ver hoy, y también ver las pruebas de productos. Usan mucho paneles para eso. Y la investigación universitaria, que es también hay mucha universidad y docente que lo usan tanto para hacer su investigación, pero también para el tema del enseñamiento de la investigación. Trabajamos con mucho tipo de empresa, pero sobre todo con consultorías que quieren herramientas profesionales para su cliente y también trabajamos con empresas que quieren ser autónomas para gestionar su investigación y trabajamos con universidades, como lo decía antes. Entonces, ¿qué es un panel? Hay que quedar claro con este concepto porque vamos a hablar mucho de eso. Entonces, cuando hacemos una investigación, solemos hacer una encuesta y luego buscar gente que quiera contestar a esa encuesta. Lo que pasa es que esa gente no está dispuesto a contestar. Y cada vez que hay un estudio nuevo, tenemos que volver a ver si están dispuestos a contestar. Entonces, el panel está hecho para la gente que tiene mucha encuesta y quieren solucionar este problema. Y entonces extraen una muestra de la población y la diferencia es que este panel, esa gente seleccionada, se declaran como dispuestos a contestar a las encuestas que ahora le vamos a mandar. Entonces, este panel está gestionado por un responsable de panel, que este responsable primero lo recluta para convencerle de ser parte de este panel y, claro, primero le va a preguntar su perfil, datos de perfil, porque gracias a estos datos de perfil se podrá
seleccionar a quién mandamos una encuesta sobre el deporte, otra encuesta solamente para mujeres, dependiendo del estudio, pues podemos seleccionar gracias al hecho que sabemos quiénes son. Y estos datos de panel pues nos sirve para orientar el reclutamiento también y sobre todo cuando se hace un estudio. Por ejemplo, aquí este responsable quiere hacer un estudio, entonces primero va a filtrar a quién le toca este estudio, le mandará una encuesta y a cambio el panelista lo que le motivará a lo mejor sería una remuneración, un incentivo. Por eso van a contestar rápido y por eso primero van a contestar. Y así tendrá los datos directamente y podrá analizar los datos de forma mucho más rápida que cuando hay que buscar quién quiere contestar a una encuesta. Entonces, eso es el concepto de un panel. Entonces, tenemos la suerte de tener 7 profesionales responsables de panel, como esa persona, 7 profesionales de distintos ámbitos, de sectores, porque así tenemos varias formas de usar un panel y siempre hay diferencias entre ellos y es muy interesante de ver la diferencia que puede haber entre sectores, tipo de panel, etcétera. Entonces, la metodología ha sido la siguiente. No van a estar todos conectados hoy a la vez porque son gente al nivel internacional, unos hablan inglés, otros hablan francés, pero tenemos la suerte de tener a Alejandra de Mega Media Chile, que está en directo y comentará todo lo que vamos a ver hoy. Pero los demás, yo he hecho entrevistas uno por uno de entre 1 y 1 hora y media y le he preguntado las mismas preguntas a todos y he analizado los datos y hoy vamos a ver la respuesta de todos ellos. Entonces, hay Valérie de Givaudan, de París, hay L'Oréal, Benedict de París también, Puig de Barcelona, que Mónica es la que contestó a mis preguntas, Amandine Favier de Sisley en París también es la que contestó a mi pregunta. Hay Mohamed de Cantar, Pacífico, que él contestó a mis preguntas. Y para terminar, OP Marketing, Jean Paillard de Montpellier en Francia, que contestó a mis preguntas. Entonces, todos tienen en común el hecho de que gestionan un panel diariamente, casi todos los días están trabajando sobre eso, tienen mucha experiencia sobre el tema y usan para hacer su estudio y gestionar el panel la misma herramienta que Sphinx Community. Entonces vamos a ver, vamos a empezar con el panel de Mega Media que Alejandra lo va a describir. Gracias, muchas gracias Alejandra por estar conectada y ya te dejo el micrófono. Bueno, como les decía Tomás, nosotras administramos un panel. Yo trabajo, como sale ahí, en Mega Media, puntualmente en Mega, en el canal de televisión de Chile, que es uno de los canales, si no es el más grande de Chile. Es muy fuerte acá la televisión en nuestro país. Y nuestra área de estudio, bueno, existe desde el 2013 y hacíamos harto estudio externo con empresas de afuera, pero surgió la necesidad en un minuto de realizar estudios de evaluación de los contenidos de MEA, que es lo que siempre hemos hecho, tanto cualitativa como cuantitativamente, y también a las radios, aquí tenemos también radios nuestras, surge la necesidad entonces de crear un panel. Esto a raíz de una crisis económica que tuvimos bien importante en la industria de la televisión en Chile. El 2019 fue un año súper difícil, y ese fue el año en que nuestra área de estudios, que ya lleva harto años existiendo acá también, decide cómo hacer una inversión y internalizar en el fondo el campo de los estudios cuantitativos. ¿Ya? Siempre nosotros recurríamos a empresas externas y esa vez fue como, bueno, metámonos en esto, así que el 2020, puntualmente, enero de 2020, iniciamos nuestros primeros estudios. Comenzamos con otra empresa que nos proveía del sistema de panel. Estuvimos un año con ellos, la cosa no anduvo muy bien, así es que ahí apareció Sphinx y
Y migramos nuestro panel, en ese entonces con menos panelistas, ahora tenemos alrededor de 3.600, lo migramos a Sphinx y funcionó bastante bien, ¿ya? Y para contarles un poco acá los estudios que salen como 150 al año, efectivamente hacemos mucho. Uno de ellos, evaluación del contenido de televisión. Nosotros estamos súper enfocados en que a la pantalla, a nuestro contenido ahí le vaya bien. Tenemos programas al aire que se dan todos los días, que son los matinales, que es esta franja de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en donde son programas que están siempre, tienen mucha variabilidad también de preferencia, y evaluamos ese contenido, en el fondo, tanto su rostro, las temáticas que pueden funcionar para que a ese programa le vaya bien. También tenemos evaluación de contenidos de televisión de programas futuros. Muchas veces salen ideas para hacer programas en la noche, otras franjas que son muy importantes en Chile y en la televisión, porque tienen mayor peso comercial. Y también evaluamos esas ideas de programa. A veces programas de talentos, a veces programas de humor, ¿ya? Que cómo va a ser percibido por la gente, si gusta o no, y qué mejoras podríamos hacer para que funcionen en nuestra pantalla. También hay un producto que es como la joya que tenemos aquí en el canal, que es como la marca más potente que tiene el canal Mega en Chile, que son las teleseries. Tenemos 3 producciones constantes en la tarde, a media tarde, tipo 8 de la noche, y luego en la noche. Y estas teleseries duran alrededor de 6 o 8 meses en pantalla, pero al mes que se inician del estreno, se hace una rápida evaluación un poco para saber cómo ayudar en el fondo al equipo de guionistas, cómo mejorar, cómo va la historia. Y ahí hacemos encuestas en nuestro panel. Ya preguntamos a las personas, obviamente a los que ven la teleserie y la conocen, por qué les gusta, por qué la dejaron de ver incluso, nos ha pasado también porcentajes de personas que han dejado de verla, y es muy importante para nosotros saber el por qué, y eso va al equipo guionista. También tenemos aquí, salen los estudios para clientes realizadores. Esto es para el área comercial de Mega, en donde, bueno, la televisión acá, de la televisión, tiene mucho que ver con las marcas que pagan sus avisos aquí en la televisión. Y a veces hacemos cosas en conjunto, algún programa que va auspiciado por ciertas marcas y que después quiere tener una postevaluación de cómo funcionó ese programa en la televisión, si mejoraron quizá algún atributo, de repente buscan algún objetivo puntualmente las marcas, y nosotros los ayudamos a que lo cumplan también. Tenemos una relación súper buena con nuestros clientes, y ahí también evaluamos ese específico anuncio o campaña que puede tener incluso un programa involucrado. Hacemos algunos estudios de marca también, lo hemos hecho en el panel, ese también a veces lo externalizamos, que tiene que ver con evaluar la marca Mega, cómo está siendo percibida, ¿cierto?, por la audiencia, en términos de atributo, de cariño también, cosas que para nuestra industria es muy importante, porque nosotros en el fondo trabajamos con las emociones de las personas, el gusto por ver televisión. La televisión abierta sigue siendo un producto gratis, entonces en el fondo, si bien es fácil prenderlo, también es muy fácil criticarlo. Es importante para nosotros saber cómo anda la marca en este sentido. También tenemos evaluación de rostros, que los rostros son nuestros personajes que están en televisión, los periodistas, los actores, ¿cierto?, los conductores de programas, que es muy importante. ¿Sí, Tomás, quieres decir algo? No, no. Y ahí evaluamos en el fondo a las personas, ¿ya? Cómo muchas veces surgen dudas de quieren hacer algún programa, qué rostro sería el mejor para ese programa, ¿cierto? Alguno de entretención, y ahí vamos evaluando este personaje, o periodista. Y el panel nos sirve muchísimo, y lo levantamos súper rápido también. Y también tenemos otro estudio, que son nuestras encuestas como de tendencias, que tiene que ver con siempre mantener el pulso de lo que está pasando en el país. Ya le contaba a Tomás que en Chile estamos en un proceso político súper importante desde el 2019, bueno, además se sumó la pandemia, pero era súper importante para nosotros saber cuáles son los temas que están afectando a los chilenos. ¿Para qué? Puntualmente también para guiar los contenidos del área de prensa, ya en el fondo para estar conectados con la audiencia y finalmente que los contenidos les sirvan a las personas en la casa. Y este proceso político, que ha sido muy interesante, tenemos al presidente más joven de la historia de Chile, y es súper importante saber cómo caló en la emoción de las personas este tipo de hechos históricos que han ocurrido. Y eso es un insight muy importante que damos a los equipos creativos de los programas también. ¿Eso, alguna duda, Tomás? Como para completar. No, yo lo veo muy detallado. Por supuesto, luego te solicitaré para más detalles sobre aspecto más enfocado en el panel, pero muchas gracias por la presentación de tu actividad. Y bueno, pues parece que ya hace muchísimo. Sí, hacemos harto.
como el área de estudio en el fondo, que estamos como siempre asesorando a las empresas. Vale. Entonces voy a seguir con los otros paneles para describirlo y ver otro tipo de uso del panel, de cómo usar un panel. Em, he entrevistado a Cantar, a Mohamed Muratsin, que se llama él de Cantar por la zona Pacífico. Entonces, ellos hacen también unos 150 estudios al año y ellos tienen dos paneles, uno de panelista en B2C y otro de profesionales en B2B y lo gestionan de forma muy distinta a los dos y ahí veremos un poco la diferencia. Ellos lo que hacen sobre todo son estudios de mercado, branding, opinión y él pues lleva también unos 3 años, ha empezado, me acuerdo, antes la pandemia, pero bueno, con la pandemia pues ha subido mucho de golpe este proceso de investigación y entonces ya no lo contará. Otro tipo de panel, entonces ahí es un panel de Givaudan. Givaudan es un grupo internacional que hace perfumes y aromas para productos de gran consumo. Es el grupo internacional más grande de esa área. Trabaja bueno, con Unilever, Nestlé, Procter & Gamble. Por ejemplo, cuando se hace como una alergia a Ariel, pues son ellos que desarrollan los olores, los perfumes, etc. Entonces, ellos, aunque trabajan con profesionales, pero ellos mismos tienen su propio panel de 9.000 personas y ellos son los más antiguos que tenemos, que eso dura desde 2002 y tienen la particularidad de tener la gestión de un panel en 3 países distintos. Entonces, también viene multidioma, con diferencia de cultura entre países sobre no se fideliza un panelista de la misma manera en Francia o en Alemania. Ellos hacen como 100 estudios al año y hacen test de concepto, test de claims, prueba de ingrediente, uso de actitudes y hacen su prueba o a distancia, tienen su panel, mandan el producto, la gente lo abre en casa, lo evalúa en casa o también tienen que ir a la fábrica y también hacen home visits para ver cómo usan los productos, cómo usan los embalses, etc. Entonces, es un panel muy, muy, muy activo. Ahora, Sisley, que es una marca de cosmética también, que hace cosmética de muy alta gama, sobre todo están enfocados en la belleza, crema contra mancha, crema contra arrugas y esas cosas. Ellos lo que hacen es un panel mixto entre externo y interno. Se mezcla interno y externo. Tienen como 600 panelistas y 30 estudios al año. Lo que se ve es que, y eso lo hablaremos, pero se ve que menos estudios hay, menos panelistas hay. No hace falta tener muchos panelistas. Eso naturalmente se equilibra con el número de estudios que hay que hacer al año. Ellos hacen pues, prueba de productos, hacen prueba de uso, de tolerancia, estudios clínicos, pero la gran mayoría de las pruebas se hacen en el laboratorio en París. Puig, que es una empresa española que desarrolla también productos de cosmética. Ellos tienen varias marcas como Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, etc. Muchas marcas de cosmética y desarrollan los productos para esas marcas. Ellos tienen un número muy grande de estudios al año. Es un equipo bastante grande en el equipo de test. Tienen 3.000 panelistas, son 100% españolas, mujer y hombre, y hacen prueba de productos, de eficacia, y lo hacen a domicilio o en sala también. Y ellos también tienen este panel desde 2002
lo gestionan de otra manera, pero es un panel muy, muy antiguo también. L'Oréal también tiene su particularidad, es que es un panel, bueno, L'Oréal es un grupo internacional de cosmética, que tiene también muchas marcas distintas. Lo que hace Benedict es tener un panel interno y hacen pruebas de producto, de packaging, de fórmula, y también miden la experiencia de los clientes, entonces siguen paso por paso la vida de un producto desde la compra hasta el fin de vida del producto y evalúan toda esa vida del producto um, y lo hacen internamente. Tiene la ventaja, y eso lo repetiré, pero ellos también han hecho eso y me parecía interesante comentarlo, que han hecho un panel interno también para involucrar a los colaboradores, a la gente que trabaja en L'Oréal, porque dicen que también hay muchos perfiles, muchos trabajadores que no tocan nunca un producto L'Oréal. ¿Por qué? Porque trabajan en informática, financia, etcétera. Y era una forma también de que todo el mundo sepa lo que están haciendo. Eso entonces es una ventaja, pero también tiene su límite y ella no lo va a contar. Otro tipo de panel que me parecía muy importante comentarlo porque es algo que está creciendo este tipo de uso, es una consultoría, OP Marketing Jean Paya, es una consultoría en experiencia del cliente usuarios y ella gestiona un panel, pero gestiona varios paneles para varios clientes. Es decir, que en el caso que ella me ha presentado, era el caso de la red de transporte público de la ciudad de Montpellier. Montpellier es una ciudad bastante grande en Francia. Tiene varios modos de transporte, como metro, como tram, autobuses. Y tienen como para medir la experiencia de cliente de los usuarios, pues han creado un panel. De esa manera, evalúan primero la experiencia de los usuarios, porque como tienen la información y son dispuestos a contestar, pues es muy fácil de mandar un cuestionario a esas personas, enfocándolo en la línea que tiene problema, en los horarios que tienen problema, etcétera, porque tienen toda la información sobre los usuarios y pueden medir la experiencia. También lo que hacen mucho es probar ideas, probar cambios. ¿Qué pasa si cambiamos un horario? ¿Qué pasa si hay menos, si hay más autobuses o hay gente que dice que hay problemas de limpieza? Pues se manda un estudio enfocado en esa persona que en esa línea donde hay este problema, y también hacen estudio para hacer cambios grandes, nuevas políticas, y eso viene del ayuntamiento a veces, que quieren probar nueva política y lo hacen con el panel primero. Entonces, OP Marketing como propone este servicio a sus clientes como una alternativa a la típica encuesta de voz del cliente que se manda a todo el mundo y contesta el que quiera o contestan los insatisfechos, etc. Entonces, es una alternativa que yo quería presentar. Entonces, ahora, para presentar, ahora lo que vamos a hacer es una forma nueva para mí de contestar eso. Es que yo he analizado estas entrevistas, lo he dividido en varias temáticas y he hecho una síntesis de eso, ¿vale? Así vamos a ver las conclusiones, lo he dividido en los motivos de creación de panel, por qué han llegado a crear un panel, los modos de reclutamiento, la gestión de los incentivos, la comunicación con los panelistas, la ventaja a tener un panel, pero un panel también tiene su límite,
sus dificultades y es importante pues, tener eso en cuenta y ver las soluciones que hay a estos límites. Y también le he preguntado a estos expertos cuáles son sus consejos con respecto a si deberían hablar con alguien que tiene que crear un panel, ¿qué aconsejarían? Entonces, primero, los motivos de creación del panel. La pregunta era, ¿cuál ha sido los motivos para llegar a crear un panel? Entonces, la mayoría han creado este panel como una alternativa a la metodología clásica, sino que antes era mucha llamada telefónica, pues, han querido digitalizar el proceso. También era porque de alguna forma usaban un panel sin realmente tener un panel. Estaban usando Excel, un montón de tablas Excel, intentando llamar a la persona, acordarse de que, si ha participado o no. Era un panel sin decirlo y luego sí han dicho, no, ahora hay que crear de verdad un panel. El motivo número 2 ha sido sobre todo económico, porque así, de esa manera, pues cuesta mucho menos que la llamada, por ejemplo, y cuesta menos que externalizar estos estudios. Lo hacían porque querían hacer algo muy rápido, eso son los transportes públicos o marketing, porque el feedback de los transportes públicos, ellos lo querían ahora mismo, un día para el otro, para solucionar el problema lo antes posible. Hemos visto que también L'Oréal mencionaba un motivo de implicación de los colaboradores y Sisley de prueba de productos, pues era algo obligatorio para ellos de crear eso porque era para desarrollar su producto, necesitaban en su laboratorio gente dispuesta a contestar, a hacer pruebas. Alejandra, ¿quiere añadir algo sobre lo que ha motivado la creación del vuestro? Te quería, bueno, comentar que, claro, en esta lista todos los elementos son reales, o sea, las razones pueden ser muchas. En el caso nuestro fue lo económico principalmente, hay una crisis terrible económica que hubo aquí en la televisión, nuestro presupuesto se redujo a un nivel muy bajo y esto fue un hallazgo muy bueno, finalmente hacerlo panel, porque logramos hacer de verdad muchos estudios por bastante menos plata, si bien la inversión inicial es importante porque hay que como que comprar este sistema, ¿cierto? Finalmente es mejor. Y la rapidez. Sabíamos que iba a ser rápido y en la práctica lo hemos ido probando y efectivamente, o sea, a veces tenemos preguntas puntuales, nosotros que trabajamos en tele, que son cosas muy variables, a veces se estrena algo, por ejemplo, y tenemos una duda puntual sobre qué pasó acá o qué fue lo mejor, por qué no fue tan bien, y rápidamente salimos con una encuesta con resultados también al día siguiente, que en este caso mi jefa presenta al directorio al día siguiente información súper relevante y se toman decisiones. Ya que muchas veces al externalizar, entre pedir que hacer un cuestionario, revisarlo, ir a campo, en cambio acá es súper manejable el tema de los tiempos. Vale, entonces, gracias por esas aclaraciones, Alejandra. Ahora, mira, te propongo que empieces tú con el reclutamiento. Segundo tema, ¿de qué manera reclutáis, Alejandra, vuestros panelistas? Nosotros comenzamos, bueno, como nosotros somos canal y tenemos también una página web en donde se consume mucho contenido, teníamos mucha gente que se lo oyó nuestro sitio web. ¿Ya? Durante muchos años, gente que iba a buscar las teleseries, gente que quería ver la repetición de algún capítulo o del fútbol incluso. Nosotros alguna vez tuvimos la eliminatoria del Mundial y también llegó mucha gente que se lo oyaba y ahí tuvimos una gran base de datos que fue a la que impactamos inicialmente te invitamos a un panel, ¿ya? Luego de ese primer como impacto, se podría decir que nos fuimos, bueno, en redes sociales, que aquí también tú lo tienes anotado, en redes sociales hacemos campañas en Facebook y en Instagram para que lleguen a nuestro panel.
Bueno, el boca a boca que siempre sirve, pero es menos controlable, la verdad, porque, claro, los invitamos siempre al final de nuestra encuesta, como invitar amigos también, pero sentimos que la verdad es que es poco definido el impacto que puede tener el boca a boca, ¿ya? Y comunicación pública, alguna vez, si bien somos un canal y hemos ocupado nuestra plataforma para difundir, no hemos ocupado la pantalla, ocupamos, insisto, el sitio web también. A veces hacemos campañas por nuestro sitio, que insisto, llega mucha gente y al final los invitamos. Y efectivamente, cuando hacemos estas campañas en la página, tenemos un flujo mayor de panelistas. La verdad es que si bien el reclutamiento nunca termina y siempre está ahí y hay que hacerlo, no hemos, siento que sin tanto esfuerzo hemos logrado tener un panel con un número bastante bueno para nosotros, para nuestro nivel de encuesta. Ya, creo que quizá esa es como una tarea que nos vamos a proponer este año, tiene que ver con aumentarlo y hacer algo quizá más potente. Y también ocupamos el patrocinio que tienen ahí ustedes, que es como un amigo referido, cuando desde el mismo sistema se permite que la persona invite a otra persona y gana puntos. Bueno, después vamos a entrar al tema de los puntos, pero nosotros trabajamos con ese sistema de incentivos. Vale, pues más o menos corresponde a lo que los demás hacen. El boca a boca, yo lo que he visto que funciona mucho, sobre todo en cosmética, donde hay pruebas, cuentan mucho con eso. Casi es suficiente para ellos para hacer vivir su panel. Piden a los panelistas que lo hablen. El patrocinio, patrocinar a otra persona es una forma de boca a boca remunerada, así que no se usa mucho entre las 7 personas que he investigado, con quien he hablado, no lo usan mucho, pero yo me he dado cuenta que era por falta no sabía que existía la funcionalidad en la herramienta, pero piensan mucho, quieren usarlo. Entonces, redes sociales lo usan bastante, interno para los paneles internos y externalizarlos. Externalizarlos era interesante porque aquí tengo los detalles. Sobre todo externalizan cuando el target es difícil. Por ejemplo, Puch pues quería algún perfil específico, no lo encontraban, pues ahí sí que externalizan. Givaudan igual, no, Givaudan lo hace 100% externalizado, no se encargan de eso. Y OP Marketing también porque querían también usuarios que no eran regular, como no usuarios del día a día. Entonces ahí han tenido que reclutar también por fuera. Entonces, esas son las principales maneras de reclutar. Por supuesto, las bases de datos internas que la gente tiene y cuando hacen encuestas, pues preguntan si quieren hacer parte del panel. Eso era el tema del reclutamiento. Ahora los incentivos. Antes de preguntarte, Alejandra, quiero pararme a explicar que la estrategia de incentivo es súper importante por 2 razones. Por supuesto, hay que encontrar el equilibrio para que no cueste tanto, pero que sea suficiente para que estén motivados. Pero también hay una cosa muy importante y se refleja en los resultados, es que la gestión de incentivo, si no se toma la mejor decisión desde el principio, pues puede haber una pérdida de tiempo enorme. Entonces, porque he visto paneles que decían, bueno, vamos a mandar regalos, sí, pero cuando hay que mandar 100 regalos a la semana, pues es una persona dedicada a eso. Entonces, la gente intenta elegir medios de incentivo lo más sencillo posible, lo más automatizados. Entonces, primero, lo que más se usa entre los entrevistados era los gift cards. Yo creo, Alejandra, que es lo que usáis vosotros, ¿verdad? Sí, nosotros, o sea, la verdad, les cuento nuestra experiencia, queríamos hacer solo sorteo de gift card. Después nos dimos cuenta que era muy poco, que quizá queríamos tener un panel más incentivado y sobre todo porque nos gusta el fondo premiar a las personas. La verdad que le damos harto valor nosotros a lo que significa que las personas dediquen tiempo a nuestras encuestas. Así que optamos por los puntos, que además el sistema de Sphinx nos permite dar puntos por las encuestas.
Y eso nos asociamos con una empresa como partnership que se llama De Canje acá en Chile, y enviamos a las personas, en el fondo, a nuestros panelistas, a esa plataforma a canjear sus puntos. En el fondo, nosotros los damos y nosotros vamos comprándole a esta empresa una bolsa de puntos. Y la gente verá si lo canjea con gift card los puntos o algún otro producto que tenga esa plataforma. Pero nuestro objetivo era, en el fondo, tener panelistas contentos y que a nosotros no nos significara una responsabilidad mayor, que era el entregarlo, en el fondo los regalos era algo que no sabemos hacer y tampoco lo íbamos a hacer acá, ¿no? No tiene que ver con nuestra función. Vale. Así lo resolvimos. Givaudan, que lo hacen también un poco de esa manera, lo que pasa que ellos lo hacen con Amazon, es decir, que nosotros hemos desarrollado una API, convierten los puntos en gift card en Amazon y directamente lo gestiona Amazon. Entonces, así solamente Amazon cobra y no tienen que tener a nadie que se ocupa de eso, porque ellos antes lo hacían internamente y tenían una persona dedicada para eso. Entonces, eso, bueno, para ello es muy eficaz. El sorteo, bueno, como tú lo comentaste, Alejandra, pues entre los entrevistados hay dos personas que han o hacen sorteo. OP Marketing, los transportes públicos, ellos lo hacen en cada encuesta. Cada encuesta hay un sorteo y alguien gana algo. Y también hacen un super sorteo al final del año únicamente con los que han participado mucho, bueno, a X estudios, por ejemplo. Entonces eso puede ser una pista, pero es verdad lo que dices tú, Alejandra, que puede generar alguna frustración porque, bueno, pues se hace el estudio y no tiene nada, pues al final te puede cansar si no tienes suerte. Bueno, como te decía, nosotros al final tenemos las dos cosas, damos los puntos y también en cada encuesta sorteamos 2 gift cards Sí. bueno, un monto igual importante, así es que en el fondo tenemos gente premiada por todos lados también. Sí, aquí apunté que soy muy generosas. Vale. También se usa la transferencia bancaria, pues X tiempo, una prueba X, pues un dinero, etc. Y una cosa que me parece interesante también, que se me ha olvidado mencionar, que Givaudan, que hacen prueba de producto, olores y aromas, este panel tiene mucha experiencia y han pensado algo que a mí me parece interesante, que no anuncian desde el principio lo que van a ganar. Porque, claro, ellos tienen estudios pequeños, estudios grandes, etcétera, y entonces la gente iba o no según lo que iban a ganar. Entonces ahora lo que hacen es, no dicen lo que van a ganar, hacen el estudio y luego tienen X euros por haberlo hecho. Y es su forma de evitar el problema que cuando hacían estudios pequeños, pues nadie contestaba porque no estaba suficientemente remunerado. Y también los panelistas entienden de rotación, es decir, que, por ejemplo, en Givaudan, cuando contestan una encuesta, no puedes contestar a otra encuesta durante X meses o X semanas, depende del producto, etc. Entonces, si te metes con uno que te da poco dinero, pues tú ya no puedes coger a lo mejor el de la semana siguiente que sí que da más dinero. Entonces, es un truco que me ha compartido Valérie. También, bueno, pues convertir en punto, Puig lo hacían, convertir punto en regalo lo hacían, pero desde la pandemia han dejado de hacerlo por motivo interno. Ahora, una pregunta era la comunicación. ¿Cómo animáis el panel? ¿Cómo animáis el panel? Es decir, cómo convertirlo casi en una comunidad donde se crea como una confianza, una relación. Entonces, primero, por supuesto, y ahí nos sale, es que la primera comunicación son los estudios mismos. Es que cuando se manda un estudio, se aprovecha para saludar, etcétera. Pero también se hacen mensajes de agradecimiento y yo he notado uno que me has dicho tú, Alejandra, perdona,
que para agradecer a los panelistas habéis hecho como un vídeo, ¿verdad? Sí, aquí en Chile, bueno, es la directora de teleseries, es muy conocida, es como la mejor del país, la verdad. Y a ella Se le te ha pedimos que cortado trabajan. antes. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, ahora ¿Ahí? sí. Bueno, le pedimos a esta directora de teleserie, que es la mejor y más reconocida del país, que trabaja aquí en Mega, y como veníamos de mucha fuerza con las encuestas de teleserie, entonces a todas las personas que respondieron la encuesta de teleserie les mandamos un video de ella, agradeciendo a todos los panelistas de Comenta, así se llama nuestro panel, por participar y muchas gracias porque todo nos sirve, etcétera. Y eso en el fondo es para ellos y lo tomaron súper bien. De hecho, nos llegaron mails de respuesta como, qué bueno el video, muchas gracias, y fue súper bien recibido. Y también lo que hacemos redes sociales. Tenemos también ahí en Instagram una persona, esa otra persona también que nos ayuda harto, que es Daniela, que va publicando temáticas distintas que no tienen que ver con las encuestas, como hoy es el Día de la Madre, feliz día a todas las madres, hoy comienza el otoño, y va publicando, entonces vamos generando ahí comunidad con las personas. Vale. Yo voy a añadir algunas otras ideas que he visto. Bueno, las redes sociales también lo hacen cantar, y algo que hace cantar que me parece bastante útil es hacer encuestas. Yo le he escrito inútil, pero no es inútil, que son encuestas que no vienen para ningún cliente. Es como una encuesta para hacer una encuesta y la enfocan a los que tienen pocas encuestas. Así, estos perfiles no se quedan abandonados. Entonces, sobre todo, lo enfocan, por ejemplo, en los jóvenes y mayores, que a ellos no tienen muchos estudios para ellos. Entonces, hacen como encuestas así de qué tal la pandemia o qué tal suben los precios, sí o no. Estudios así cortitos donde ganan un poco, así se quedan motivados, y también usan eso para compartir los resultados internamente en el mismo panel. También quería comentar una cosa que luego lo repetiré, pero me parece importante darse cuenta de eso, que la mayoría, casi todo menos uno, tienen como un panel con una marca distinta a la marca de la empresa. Por eso, de esa manera, pues se puede comunicar de manera independiente, tener su propia red social, pues, su propia Instagram, etcétera, y comunicar sobre esa marca de panel en vez de la marca de la empresa. Tomás, sobre eso es importante porque esa decisión es bien inicial, de hecho, cuando uno decide hacerlo, y es como una conversación que se da. Nosotros al principio vamos a salir como Mega Research. En verdad lo conversamos y fue como, era mejor salir de la marca porque así también evitaba los sesgos, como inmediato. De hecho, yo creo que nuestros panelistas, bueno, deben sospechar que algo hay con Mega por las preguntas que hacemos, pero no saben directamente que es un panel es nuestro. Y es mejor así, creo yo. Sí, es algo que todo menos uno hacen de esa manera. Ahora, entonces, he preguntado, según vosotros, cuáles son las ventajas de tener este método, y también luego los límites. Entonces, las ventajas, número uno, cuando trabajan en el día a día con el panel, era, a lo mejor, Alejandra, ¿quieres dar tu opinión primero o quieres comentarlo después? Sobre las ventajas, bueno, yo les decía, tiene que ver el tiempo, la rapidez, el poder nosotros autoadministrar las preguntas. eh, sí, o sea, es como, en el fondo, no hay un tercero que intermedie en las decisiones de cuándo se hace, cuándo se termina la encuesta. eh, Eso genera como la autoadministración de todo el proceso, facilita muchas cosas también. Vale, yo preguntando a todo el mundo, primero venía como la optimización del tiempo. Cuando hablan de la optimización del tiempo, es la rapidez a tener la respuesta, porque están dispuestos a contestar, están remunerados por contestar, entonces quieren contestar ya. Y también saber que hay cuotas a veces, y lo tienen que contestar ya porque a lo mejor son fuera de las cuotas. La flexibilidad. Me contaba Mohamed de Cantar que, por ejemplo,
pues mandan un estudio, antes si querían tenían un estudio a hacer un fin de semana, pues tenía que tener gente llamando por teléfono el fin de semana, día de fiesta, etcétera, cuando ahora trabajan en cualquier hora. Por la tarde lanzan un estudio, por la mañana tienen los resultados. Entonces, eso es más la flexibilidad, entonces es cuestión de tiempo. Es más corto para lo encuestado. ¿Por qué? Porque de tener ya información sobre ellos, o mucha información que ya no hay que preguntar sobre ellos. Sí, la información de edad, de, de tipo de compra, de cualquier información que ya tenemos sobre ellos, es una información menos que hay que preguntar a ellos. Entonces, hacen encuesta más corta. Luego, algo que surgió y no me lo esperaba tanto a este nivel, porque 4 sobre los 7, que facilita los estudios es decir, que hacen un panel online y al final se convierte a veces, sobre todo en la prueba de productos, por ejemplo, L'Oréal lo hace mucho, online, según los resultados quieren organizar una reunión con las personas, el ingeniero que ha desarrollado el embalse, por ejemplo, y dice, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué te quejas de eso? Y vienen y hablan entre ellos y explican el problema enseguida, porque si se externaliza el estudio, no tienen el vínculo hacia el panelista para llegar a tener más información de lo que tenían en la encuesta. Entonces, entonces hay muchos que hacen eso, encuesta online y reclutan en el panel para hacer entrevistas, quali, focus group, etc. Eso lo hacéis, Alejandra. Lo hacemos menos, pero lo hacemos también. Sí, nos pasó que hicimos un estudio, me acuerdo, en 2020 sobre la pandemia y sí, reclutamos ahí a muchas personas, como mujeres con hijos, sin hijos, trabajadores, cómo les afectó y salió súper bueno eso. Y, sí, porque era difícil contactar de otra manera, como que la gente no iba a ir a la calle a buscar gente, estábamos todos encerrados. Otra ventaja, y lo has mencionado tú varias veces, el tema económico, que era más barato que externalizar, que los costes eran más bajos de usar el panel online, y sobre todo lo que usaban teléfono anteriormente, pues consideran que era mucho más económico ahora haciendo de esa manera. Gestión de datos, pues lo ve una ventaja, pero cuando hablan de eso se enfoca más en la herramienta en realidad. La gestión de datos se habla la ventaja es de poder controlar los datos, es decir, la calidad de los datos, quién ha contestado, esa persona que ha contestado, cómo me ha contestado el estudio anterior, si es una persona que siempre contesta mal. Entonces, eso lo considera como una ventaja, pero también un límite. Ya veremos por qué. Y entonces, y también la actualización de los datos, porque claro, cuando se hace un estudio, pues se guardan la información de actividad de esa persona. También se puede actualizar el perfil para otros estudios, por ejemplo. Y bueno, he puesto como otra ventaja la implicación de los colaboradores, pero eso ya lo he mencionado. Ahora he hecho también lo mismo, pero he preguntado cuáles son los límites de tener su panel, porque no es todo positivo, hay cosas que son más difíciles. Entonces, lo número 1 era eso, encontrar panelista, que lo que dicen es que nunca se acaba, es que es un trabajo sin fin, eso, tienen un panel, pues hay gente inactiva, se van, hay que reemplazarlo, o tienen nuevo tipo de productos, hay que encontrar nuevos perfiles. Los jóvenes, pues ya no son tan jóvenes, hay que encontrar nuevos jóvenes, etc. Y eso, pues, encontrar al panelista también cuesta sobre todo al principio. Entonces, eso es un reto al principio de reclutar a esa persona. Luego, la calidad de datos, que eso, claro, por tener respuesta remunerada, pues hay personas que
que son profesionales de eso, y entonces tienen, hay que ver quiénes son, y ahí usan mucho la herramienta para eso porque se puede ver, ah, hay un indicador de calidad de respuesta, se puede ver si las respuestas están lejos de la media, si son repetitivas, etcétera. Y alguien, yo creo que, no me acuerdo quién lo dijo, pero me lo dijo que un truco que ponía mucho era poner sistemáticamente una pregunta abierta y de esa manera se veía mucho la implicación de los panelistas con eso. Bueno, no me acuerdo, pero eso lo compartiré. Bueno, en nuestro caso, a veces, la televisión al menos, también nosotros contamos con la herramienta de audiencia, datos de rating reales de consumo de televisión. Entonces siempre contrastamos en el fondo con ese dato. Muchas veces preguntamos, ¿viste este programa? Claro, y mucha gente lo vio y efectivamente nuestros datos de rating nos dice que lo vio el 70% de los chilenos. Entonces, uno siempre quizás puede ir contrastando también con la realidad de acuerdo a la industria en la que trabaja con otro dato. O sea, con los de marketing también tendrán la venta de cierta cosa y van a saberlo también en relación a la encuesta. Y claro, si nos saltara algo muy extraño, claramente algo anda mal, pero nunca nos ha pasado. Se valida solo. Vale. Otro límite con respecto a la calidad de datos es que eso es un problema que tienen en los paneles internos, que hay gente súper motivada que quieren contestar a todo y sobre todo tienen como opiniones extremas. Por ejemplo, en L'Oréal, pues son muy fan de los productos, entonces o ponen una evaluación muy mala a propósito para que se mejore la marca o la ponen demasiada buena. Entonces, le cuesta a veces eso y lo toman en cuenta en los análisis. Son conscientes de eso, pero es algo que sí que ven. Otro límite, ahí he puesto varios, que eso lo dice Kantar, es que ellos solamente, um, como es un panel online, tiene que ser en un país o una población que tiene por lo menos 80% de gente conectada, que tenga internet o móvil con internet, etcétera. Y si no, lo combinan con estudios telefónicos. Entonces, siguen usando un poco el teléfono solamente para completar un poco las cuotas cuando no llegan o cuando hay una muestra con gente que no tienen conexión. También lo que me dice es que dime. No, disculpa, te quería agregar algo más sobre la validación. Para los que quieran iniciar el panel, seguramente hacen los estudios ahora afuera, ¿cierto? Con otras empresas. Y nosotros esa fue una forma también de ir validando al inicio, que manteníamos ciertas técnicas de otro lado y la comparamos con lo que nos iba arrojando el panel y eran súper espejos. Entonces eso nos fue como dando mucha confianza en cómo están dándose los datos del panel. Como una manera de ir migrando y ir dejando los datos como de otras fuentes. Gracias, Alejandra. Pues justo tenemos a Carolina Casas que preguntaba un poco eso, ¿no? Que cómo contrastáis un poco los datos con la realidad y verificar si los datos que recogéis son representativos de la población. Sí, esa es la forma. Y lo otro, es súper importante, por ejemplo, ponderar también los casos, la muestra a la industria que a uno le interesa, tener esa información de base. ¿Ya? En nuestro caso, sabemos que el consumo de televisión es tanto porcentaje de 70% mujeres, 30% hombres en cierto horario, y vamos ponderando así también, y los datos van coincidiendo. Los GCE también, la clase media acá consume mucho más televisión que el segmento más alto, y ahí vamos ponderando, y eso se va ajustando súper bien también. En el fondo, el diseño metodológico ayuda mucho a que la muestra se valide también, y los resultados. Muchas gracias, Alejandra, por tus respuestas. Ahora, precisamente, yo lo que terminé cada entrevista con consejos que dirían a alguien que se quiere lanzar a crear un panel. Y entonces, yo, si quiere,
yo voy diciendo lo que surgió y luego va completando si te parece, Alejandra. Sí, claro. Lo primero de todo es que un panel, si la gente no tiene estudio, pues se muere. Entonces, unos hablan de 6 meses, otros hablan de 9 meses, depende. Pero la idea es que si no se manda información, estudios, pues se van. No, hay que guardarlos activos. Y eso también tiene un link, un vínculo con el tamaño del panel. Que no hace falta tener muchos panelistas si hay pocos estudios, porque si no, no hay suficiente para comer para todo el mundo, para dar de estudio a todo el mundo. Eso es algo que casi todo el mundo dice. Anticipar los recursos. Son dos formas, son dos tipos de recursos. Yo hablo de recursos humanos que anticipar los recursos que tener un panel pues, es una inversión humana bastante importante y no es algo que no es algo que se lanza y ya veremos, sino que es una decisión que hay que tomar y hay que dar los recursos que se necesita y hablan mucho para llegar a usar su panel entre 6, 9 meses y eso pues cuesta esfuerzo, pero son esfuerzos que luego se compensa porque son muchos esfuerzos al principio, pero luego es muy fácil. Principalmente eso que la tomas, lo largo de la decisión y de ponerlo en marcha. En nuestro caso fue por no saber en el fondo cómo hacerlo, o sea, nos enfrentamos a algo que no teníamos a quién preguntar, nos lanzamos, de hecho les conté, partimos con un proveedor, pero al tiempo surgieron hartos problemas con ellos, nos generó mucho error también, pero en el fondo es un poco lanzarse y a la vez ir consultando, como ir viendo ir de a poco, también el hecho de que sean pocos panelistas al inicio permite también que si hay alguna equivocación, esto no va a ser grave tampoco, ¿ya? Pero eso se demora Sí, como en... es verdad, eres tú que lo dijo eso, cómo crear también una relación con este panel, pues se puede equivocar, hay que comunicar, incluso hay que comunicar cuando no hay poco estudio, etcétera, como, y eso lo repiten mucho, que hay que crear una relación con el panel, una confianza, y sobre todo con la prueba de productos, que sobre todo lo dicen ellos, tener mucha paciencia, porque cuesta arrancar, pero bueno, ser paciente porque es normal que desde el principio no haya miles de personas que quieran hacer parte del panel, pero poco a poco llegará y una vez que llega, pues ya es muy fácil. Y otra cosa que dicen es vigilar la calidad, que es un trabajo que hay que tomar en cuenta. Y con los recursos también hablan de tener, bueno, es más fácil para mí decirlo, pero tener los recursos técnicos, porque hay muchos que empezaron con Excel, etcétera, y pierden mucha información. Entonces ya es difícil encontrar panelistas si además de eso no tienen la herramienta adecuada, pues se pierde mucha información y cuesta todavía más. Entonces hay que tomarlo en cuenta, lo que me dicen. En cuanto a anticipar los recursos, para mí también tiene que ver con lo económico, en el fondo, el compensar, el que les voy a contar una anécdota que me pasó. Eh, Hace un tiempo, bueno, hicimos tantas encuestas y el monto de puntos a mí se me redujo en la empresa en donde va la gente a canjear. Y como tenemos una buena relación con nuestro panel constante y fluida, yo básicamente les envío un mail, como sus puntos van a ser cargados, una semana después de lo que correspondía y la gente lo tomó muy bien porque transparenté el problema, confían en nosotros, entonces, muchas gracias. Y efectivamente, una semana después sus puntos estaban cargados y eso fue porque no anticipé tanto los recursos, se nos fue ese pozo, pero no hay problema en el fondo, la gente lo entiende y siempre ser muy transparente. También, bueno, algunos errores con encuestas, nos pasa que lo que hablas tú de la conectividad, a veces hay personas en Chile que contestan desde el celular con planes de internet que no dan, por ejemplo, para evaluar un video.
¿Qué pasa con eso? Se quedan a la mitad de la encuesta, me escriben, no me funciona la encuesta, y la verdad es que yo sé que el problema es su internet, y lo que le respondemos es, no te preocupes, te cargamos igual los puntos. O sea, para nosotros es poco significativo la plata que vamos a dar adicional a alguien que no le terminó la encuesta. Son 5 personas y la gente queda muy contenta. Bueno, muchas gracias. Ese tipo de detalles es súper importante controlarlo, ya que tampoco es tanto, pero hacen la diferencia para que la gente esté contenta. Pues gracias, Alejandra, para eso. Yo sobre eso, luego yo había pensado pararnos a contestar a preguntas, si hay algunas preguntas, y luego para los que estén interesados, que yo vaya presentando un poco la herramienta de gestión de panel que tenemos, que permite a los que han contestado a todas estas preguntas a gestionar su panel todos los días. Entonces, Dulce, ¿ha apuntado algunas preguntas? Sí, justo he apuntado algunas. Tenemos a 2 personas, Eduardo Berumen y Oscar, que preguntan consejos sobre resucitar o captar a aquellos panelistas que están inactivos y que lo hemos perdido. Pues yo de lo que he visto yo, y luego puede completar, he visto hay algunos que dan más incentivo a, la, a esas personas que son inactivos. Lo que hacen también, he visto en Givaudan, creo que dan directamente la prioridad a los nuevos cuando eligen personas a quien van a mandar la encuesta, los estudios. Entonces, privilegian eso. Y ya lo va a ver en la presentación de la herramienta. Luego hay muchos criterios de quién quiero. Una persona que tiene poca respuesta, que tiene poco incentivo, etcétera, para siempre rotar, porque si no, siempre vienen los súper motivados que quieren contestar a todo. Ellos se puede saber quiénes son y quiénes son los inactivos y enfocarse en los inactivos. Para los inactivos también hemos visto, los que no tienen muchos estudios, pues se puede hacer como cantar estudios ficticios, como estudios que no son reales, pero así pues se quedan motivados. Esos son los trucos que yo he captado haciendo estas entrevistas. Alejandra. Nosotras alguna vez hicimos una encuesta de satisfacción de nuestro panel, en el fondo, cómo estaban los panelistas satisfechos o no con nuestro panel. Y surgió una crítica que tenía que ver con las temáticas de nuestras encuestas, que a veces era demasiada televisión o cosas audiovisuales, y le gustarían otras encuestas. Y efectivamente, también por otro lado tenemos otros clientes, este lado más comercial, en donde hacemos a veces encuestas de moda, de tendencias de ciertos productos, y eso también genera que algunos, y efectivamente se levanta otra gente a contestar que no necesariamente los más consumidores de televisión. Y eso también fue parte de lo que ellos nos dijeron. Yo siento que ahí también se revive, como que la gente también decide qué contesta, y tiene que ver con la afinidad con la temática que uno va a preguntar. Y ahí, bueno, los que tienen como industria muy específica, me imagino cosméticos, igual se pueden hacer, como tú decías, estas encuestas que dice cantan inútiles, que son de otros temas, como se viene la Navidad, cuántos regalos vas a comprar, cosas distintas. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. También pregunta María que cómo calculamos más o menos el tamaño del panel, que cuántos panelistas pueden hacer falta según la muestra y número de panelistas, sobre todo para poblaciones pequeñas. Eso depende, es una pregunta bastante difícil porque depende de los estudios, depende del número de estudios, del tipo de estudios también. Eso se ve poco, y se ve en los paneles que estamos viendo, pues los hay, que es muy distinto el número, porque no tienen el mismo número de estudios, no tienen el mismo tipo de estudios, entonces eso un poco va por sectores y problemáticas, yo pienso. Vale, y otra pregunta que hacen es que ¿qué piensan que es mejor si a la hora de fidelizar un panelista sortear unos incentivos más grandes a pocas personas
o incentivos más pequeñitos, pero como a todo el mundo? Es que nadie tiene la respuesta a eso. Depende de cómo reaccionan los panelistas a eso. Nosotros acá a veces tenemos la discusión interna. Me acuerdo de una compañera y mi jefa son de pocos y grandes. Y yo soy más de muchos, más chicos, cuando sorteamos gift card. Y ahí uno va más o menos como moldeando eso. De repente más gift card de menos monto, pero es un poco, claro, hay que irlo tanteando, la verdad. Pero es interesante en el fondo que existen las dos opciones también. Muy bien. Y con los panelistas que, a pesar de que tengan buenos incentivos, pero que dejan de contestar a las encuestas y participar, ¿qué consejo daríais tanto Alejandra y Tomás según lo que habéis recopilado? Yo creo que más que esfuerzo en que vuelvan, que es importante, si ya con eso no están, me parece que es mejor poner esfuerzo en que lleguen nuevos panelistas y que pueden también mejorar la muestra y refrescar lo que se tiene. No sé si Yo, me esforzaría tanto en lo otro. yo estoy muy de acuerdo contigo y son información que también he tenido, porque siempre me dicen que hay un número de X personas cada año que se nota que nunca contestan, están poco motivados. Pues mejor quitarlo. Primero lo que hacen, por ejemplo, en Push, preguntan, he visto que no contesta este año, ¿quieres ser parte? Que te lo digo que tú puedes darte de baja del panel y que se vayan. Es mejor encontrar nuevo motivado que motivar uno que ya no está motivado. ¿Y alguna estrategia de contenido que se pueda utilizar para compartir en redes sociales, para captar panelistas? Eso yo... Nosotros lo que hacemos es que la encuesta misma traiga más gente, pequeñas encuestas cortas en Facebook y que al final se genere la invitación, como únete al panel, ¿te gustó contestar esto? Únete. Y ahí se derivan a la página rápidamente y se inscriben. Creo que también es invitarlos siendo súper honestos de a lo que van. Vas a esto, si te gustó, sigue, porque siguiendo lo que decía Tomás, ¿de qué sirve a alguien que no le gusta contestar encuestas o se aburre rápido? Entonces, la idea es que conozcan al tiro la experiencia de la invitación. Muchas gracias, Alejandra. Y ya, pues, más o menos para terminar con las preguntas, no están viniendo más, pero tenemos una pregunta de Carolina que, más o menos, ¿cuál es la tasa de respuesta de los estudios de panel? También supongo que depende del estudio, está claro. Sí, depende del estudio. Yo, Alejandra, te dejaré, pero va entre 20 y 50% de lo que estoy viendo. Depende mucho también del incentivo y si filtran a quién manda, que eso son los parámetros. Yo veo. Sí, nosotros Pues, en general como que hacemos harto filtro de entrada y eso también indica un poco, claro, hay encuestas más exigentes que otras. Nosotras es más como del consumo mismo de lo que estamos preguntando. Y claro, la tasa, si bien es importante la tasa de respuesta, pero tiene que ver con el tamaño del panel, porque nosotros nuestras encuestas las trabajamos con 600 casos y eso para nosotros es súper bueno. Las más chicas en casos son de 400, pero son las menos. Realmente estamos alrededor de 600 casos por encuesta y con eso estamos también. Y mientras existe todo este mundo de la validación que ya revisamos, entonces se va compensando si es que la tasa de respuesta es baja. Genial, muchas gracias, Alejandra. Y ya por último, pregunta Irene que ¿cómo garantizamos que una respuesta no es, o un panelista no es de un encuestador o de una persona de la red de investigación que está contestando las encuestas? ¿que no es una persona qué? Que no es, o sea, como un panelista que realmente es un panelista y no es una persona que está ahí del área de investigación contestando o un encuestador contestando. No se puede saber, que hay que confiar un poco y de todas formas si hay uno... Al final, no. claro, depende No mucho de la afecta. muestra, exactamente. Eso es lo interesante y lo bueno de la información cuantitativa, que si existen 2 o 3 de esas personas, como son grandes números, no va a afectar a la tendencia de los resultados finales. No así cuando uno hace un cualitativo, que si se recluta a alguien que es como experto en ir a focus group, que aquí en Chile pasa mucho,
sí es un problema y uno, como, porque en el fondo de 6 personas que hace cualitativo, que uno está mal, afecta, pero acá me parece que no es un riesgo mayor. Gracias, Alejandra. Y ya por último, Oscar nos pregunta qué hacemos con aquellos que se excluyen del cuestionario, que no contamos su respuesta. ¿Igualmente se les remunera de alguna manera? Es una decisión y en nuestro caso decidimos dar puntos. Muchas veces lo mismo Sí. que la vela terminado o menos. Y eso la herramienta lo permite. Sphinx permite en el fondo distinguir ese encuestado que se va filtrado, darle 100 puntos versus el que contesta todo, que son 500 puntos. Y entonces genera también la sensación de que todos ganan. De hecho, nuestro como mensaje de finalización o de inicio de la encuesta es como panel que todos ganan. Y que en el fondo es así. Ya, pues precisamente lo vamos a ver, que son opciones en la plataforma. Yo ahora me voy a presentar por encima la plataforma que conoces bien tú, Alejandra, que es Community. Entonces, eso se ve en mi ordenador, ¿verdad? Sí, se te ve bien. Vale, vale. Entonces, a lo mejor, Alejandra, ¿quieres ya, antes que lo hagamos, quieres dar tu opinión sobre esa herramienta? Bueno, porque no es solamente la parte de encuesta, de panel que usáis vosotros, sino que también la parte de encuesta, la parte de análisis, la parte de, de visualización de datos. Sí, bueno, nosotros estamos así ya del 2000, ¿cuánto somos? 2020 trabajando y veníamos de otro sistema y la verdad es que cuando nos migramos acá a Sphinx, si bien al principio, como todo sistema, siento yo que uno se abruma, ¿cómo me aprendo esto? La verdad es que la práctica a uno le va generando esta familiaridad con el sistema. Las encuestas surgen, tiene este formato como Office, que también es muy familiar, al menos yo ese sistema ocupo, y es súper bueno y sobre todo seguro. Yo creo que a nosotros nos afectó mucho la poca seguridad que teníamos en otros sistemas donde a veces las preguntas se iban, desaparecían o cosas así. Y acá no, acá la verdad es que un sistema que va guardando todos los cambios, se aloja súper bien la encuesta. A mí me ha gustado harto, la verdad, ya me acostumbré. Y bueno, y esto como también contarle la experiencia en sí de estar en Sphinx, es que ante cualquier duda también uno rápidamente o escribe a Dulce, a Tomás, o ellos también tienen una forma de respuesta para los seres complicados con algo, y ahí uno también va como mejorando esas dudas que uno puede tener con el sistema. Está la parte de IQ, que es para hacer encuestas, DataVid también, que lo ocupamos muchísimo. Cuando hacemos estas encuestas rápidas, es rápidamente con DataVid ver rápidamente un análisis de un diseño muy bonito, como fácil de presentar a cualquier persona de afuera. Así que también ha sido súper fácil, la verdad, y muy, muy práctico, sobre todo. Vale, muchas gracias, Alejandra. Pues entonces lo que voy a presentar bastante rápido es la parte de encuesta, pero en 2 segundos, si hay gente que quiere más información, tenemos otros vídeos y otros eventos donde presentábamos eso. Es igual por la parte de análisis, no me voy a parar mucho, sobre todo me voy a enfocar en la gestión del panel. Entonces, eso es IQ, donde he creado una encuesta muy, muy sencilla sobre una crema, una marca de crema, completamente ficticias, no tiene ningún rigor, está solamente para tener algunos datos. Aquí hay que probar, pinchar el embalse más adaptado, etc. Entonces, ahora lo voy a poner en español mejor. Entonces, primero, si yo fuera una persona, si yo fuera un panelista, pues ahí hay una página web, pero es vuestra, no es Sphinx, eso es como una landing page donde la gente puede ver el panel Sphinx, pues no se llama panel Sphinx, se llama P-Panel, y yo como panelista me puedo registrar aquí, poniendo mi nombre, etcétera. Aquí ya estoy en Sphinx, o me puedo conectar, iniciar mi sesión, y mi sesión es, yo soy como un panelista ahora y me toca algunos estudios, ¿vale? Yo aquí puedo patrocinar
puedo cambiar mi correo electrónico y sobre todo, algo muy, muy, muy importante, puedo actualizar mi información. Hay que poner un color que no se ve nada, pero actualizar el perfil. Actualizando el perfil, llegó a una encuesta hecha en Sphinx, donde yo tengo todos los criterios que servirán al administrador del panel de elegir quién selecciona para un estudio específico. Entonces, puedo poner mi dato, yo tengo 38 años, poner mi foto, mi dirección, etcétera, mis características físicas, yo qué dispositivo tengo en casa, todas las preguntas que yo quiero, la pongo aquí. Mi tipo de piel, dónde tengo arrugas, que ya no tengo, etcétera. Y toda esa información alimenta la base de perfil de mi panel. Entonces yo como panelista actualizo eso. También puedo acceder a mi tienda, porque como tengo 40 puntos, puedo convertir los puntos en gift card o lo que sea, dependiendo de la estrategia que yo como administrador habrá elegido. Tengo también acceso al histórico de mis encuestas, etcétera. Entonces ahora voy a cambiar de papel. Aquí tengo todas mis encuestas a cuales he contestado, 10 puntos, etcétera. Y me voy a la parte de gestión de comunidad. Entonces aquí yo me meto como administrador, como Alejandra se mete ahí para trabajar todos los días. Entonces, en esa herramienta tenemos una visión global de la actividad del panel en los últimos X meses. Podemos también ver cuántos panelistas tenemos. Yo tengo muy poco, que son solamente algunos de mis compañeros que hacen parte de eso, que es un panel completamente ficticio, únicamente hecho para presentarlo. Que yo veo los perfiles que no están completos, que no han dicho dónde tenían arrugas o algo así, que si no están completos, salen así y yo lo puedo mandar diciendo, oye, complétalo. Los que quieren que lo suprimimos, lo que no han válido el correo, etcétera. También puedo explorar el panel, es decir, que uh, yo puedo ver cuántas personas, tengo 55% de mujeres, 45% de hombres, según el tipo de piel, el tipo de hobbies, de cosmética, el tipo de piel, etcétera. Yo puedo tener como un cuadro de mando donde voy incluso filtrando, digo, yo quiero ver quién tengo que tiene la piel seca y voy filtrando, etcétera. Eso es para ver quién tengo en mi panel. ¿Vale? Luego, tengo la posibilidad de gestionar la era de miembro también. Tengo la lista de... Bueno, ahí no voy a hacer eso. Sobre todo lo que vamos a hacer ahora es como si quiero yo, como administrador, mandar una campaña, un estudio a una muestra, a una selección de personas de mi panel. Entonces, yo voy a hacer una nueva campaña. Se llama campaña aquí. Entonces, la vamos a poner estudio mercado crema, por ejemplo. La puedo clasificar, por ejemplo, así, dándole una etiqueta. Como es un panel multidioma, tengo que poner una descripción en cada idioma. Étude sur la crème, estudio sobre la crema. Luego aquí voy a seleccionar mi estudio. Algo muy importante es que también se puede, eso es
puede ser complicado entenderlo, pero aporta mucho. Como yo tengo aquí muchos campos de mi encuesta de perfil, yo sé, aquí tengo la información sobre la edad, el tipo de piel, dónde compra su crema, eso son datos de perfil. Si yo lo añado a la derecha, es como si estuviera fusionando dos bases de datos porque son útiles para mí a la hora de analizarlo. Y así tengo la información, pero ni siquiera tengo que preguntarlo a los panelistas porque ya lo tenía. Eso también sirve para actualizar, porque si pongo los campos en la encuesta y lo tengo en la encuesta de perfil, actualiza mi encuesta de perfil. Entonces está todo relacionado para actualizar mi base de datos de panelista. Le digo OK. Aquí digo si puede contestar una vez o varias veces. Y aquí, ¿cuántos puntos doy por eso? Entonces yo soy generoso. Voy a dar 20 puntos. La campaña está abierta. Entre ahora y cierra mañana a las 12. Da igual. Esa la voy a dar a los inscritos directamente. Eso sirve, es una funcionalidad que sirve para alguien que se inscribe por primera vez, que no se quede sin nada, que tenga directamente un estudio, aunque sea ficticios, para entender cómo funciona. Y ahí tiene ya algunos puntos y se motiva. Inscripción exclusiva, es decir, que si yo pongo eso, durante X días no puedo no voy a poder seleccionar la persona que han contestado a este estudio. Luego yo elijo qué hacer cuando terminan la encuesta, que hay varias opciones. No lo voy a hacer porque si no, no voy a tener gente luego. Entonces, ahora esa encuesta, a mí lo que me toca es añadir gente a este estudio. Entonces, para eso le doy a añadir y voy por criterios. Y yo aquí tengo muchos criterios de actividad. Por eso, antes la pregunta que había era que cómo puedo darle solamente a los que no están súper solicitados, los que no han contestado desde tal día. Entonces, aquí son todos criterios precisamente para eso. A lo mejor quiero dar a los que tienen pocos puntos para motivarlo. O es un estudio como que urgente. Entonces voy a seleccionar únicamente los que tienen una tasa de respuesta alta, porque sé que me van a contestar rápido, que se han inscrito hace X tiempo, que han contestado por última vez desde tal fecha, última conexión desde tal fecha. Número de solicitudes, lo que han sido solicitados X veces dentro de los X meses o días. Entonces, y filtrando eso a un tipo de estudio. Número de participación, lo mismo, pero hay una diferencia entre solicitudes y participación. Solicitud, yo mando una solicitud, participación, es que han contestado de verdad. Aquí puedo decir, eso sirve mucho para los estudios que se hacen para una misma muestra, pero en varios momentos. Entonces, yo quiero seleccionar únicamente la gente que ha participado al estudio X que hice hace un mes y que yo quiero volver a hacer con la misma persona, por ejemplo. O quiero excluir a algunas personas. Entonces, yo quiero todo el mundo menos los que han participado a tal estudio porque es contradictorio, no es compatible hacer los dos. Entonces, eso sobre la actividad. Luego tenemos criterios de perfil, sobre todo. Entonces, aquí yo voy a hacer sobre el sexo, incluye mujeres. Y yo puedo ver aquí que tengo 20 mujeres dispuestas. Yo quiero también hombres y que tenga... Ay, me equivoqué. Yo quiero mujeres y hombres. Y que esté entre 20 y 40 años.
Y también se puede hacer criterios sobre una campaña, es decir, que puede ser como también una muestra sobre respuestas a estudios anteriores. Eso sirve porque a veces se hacen estudios de inclusión como screening para primero preguntar si son dispuestos a contestar a un estudio, si corresponden al perfil, añadiendo algunas preguntas, y luego se hace otra selección donde filtramos sobre el estudio anterior. Y entonces tengo aquí 25 personas que corresponden a mi perfil. Este perfil es súper sencillo, pero podría ser más complicado mezclando todo. Pero yo, como tengo poca persona, no lo voy a filtrar mucho. Entonces aquí tengo todos los panelistas que corresponden a eso. Perdona. Y ahora tengo esa selección. Ya ahora están viendo en su espacio personal que tienen esta solicitud. Voy a añadir cuotas. Por ejemplo, yo quiero 20 respuestas y yo quiero por ejemplo, 10 de hombres, 10 de mujeres, por ejemplo. Y también pueden ser cuotas sobre la encuesta misma. Yo quiero sobre el tipo de pelo, por ejemplo. Entonces se puede gestionar eso y aquí en la configuración, ¿qué hacemos con esa persona que son cuota completa? Cuota full le damos, en vez de 20, le damos 5 para que no se queden tristes. Y lo que son screen out, porque no queremos ninguna persona que tenga, por ejemplo, la piel seca, pues le damos también 5 puntos. Y así se gestionará automáticamente. Y le podemos poner un mensajito también. Entonces, ahora vamos a difundir eso, distribución, y ahí se crea un vínculo personalizado para cada persona, se puede editar, añadir mensaje, crear modelos de mensajes y aquí se puede guardar todos los mensajes. Y ahora sí que lo voy a mandar y lo mando ahora mismo a todo el mundo. También puedo planificar el envío o también puedo planificar el envío del recordatorio, sabiendo que se puede hacer un recordatorio para mandarlo más tarde. Y los recordatorios serán, según la selección que elegimos, a los que no han terminado, a los que la han parado a la mitad o lo que sea, según el perfil que queramos. Y así, en directo, vamos viendo aquí, ya vamos viendo un poco. Equivocado de botón. Ya. Y entonces el campo ya ha empezado. Y yo puedo aquí ver directamente quién ha contestado, quién no ha contestado. Y si me interesa llamarlo, también puedo exportar este fichero y mandarlo a una plataforma de llamada o pinchar aquí y contestar por teléfono con ellos para contestar directamente en su lugar. ¿Vale? Entonces aquí yo lo he hecho por un panelista y así podemos llegar a la cuota más fácilmente combinando el canal de difusión online y llamada. Entonces ya empezamos a tener datos y entonces lo que decía Alejandra, que directamente luego llegamos a tener los resultados de la encuesta. Eso se genera de forma automática, pero por supuesto
por supuesto, luego podemos llegar a analizar directamente la encuesta, entonces, porque ya tenemos datos y ahora estamos en DataViv, la herramienta esa que decíamos, que permite seguir en tiempo real los resultados. Entonces ya Tomás, tengo te vas a aquí meter alguna... ahí es la encuesta final, es la otra, es test marcas. Ay, verdad. Gracias, Dulce. Informe. Y ahora, pues, aunque la gente esté ahora contestando, yo ya puedo analizar mis datos y tener los primeros resultados de mi encuesta. Puedo ya ver los resultados. Igualmente puedo ver las respuestas a las preguntas abiertas, etcétera. Entonces, aquí ya estamos hablando de análisis de datos y como yo he fusionado con mi panel algunas información, puedo ya cruzar pues la información con el sexo, por ejemplo. Aunque no he preguntado a nadie su sexo, sino que he fusionado la información. Entonces, eso sería el proceso entero de un estudio, desde la creación de encuesta, selección de los panelistas y hasta los análisis, la difusión y los análisis. Vale, muchas gracias a todos por su participación y estamos en contacto y ya nos vemos poco tiempo para nuevos eventos que ya lo estamos preparando.